fruto, un fruto que glorifique a Dios. Ayúdenme a orar. Bendito Dios, Padre Santo, estamos delante de usted, contentos, agradecidos, Señor, de que usted nos haya dado esta nueva oportunidad, mi Padre Santo, de escuchar su voz, de poder estar en este lugar, mi Señor. Usted tiene una intención buena hacia nosotros, lo sabemos porque así es usted, siempre es bueno para cada uno de nosotros, bendito Dios, y queremos pedirle, mi Padre Santo, que nos esté ayudando para que su palabra la podamos recibir, mi Padre Santo, con esa autoridad que tiene usted, que así sea sobre nosotros, que usted sea nuestra autoridad, que usted sea nuestro Señor, que usted sea nuestro Dios y que lo recibamos así de parte suyo, mi Dios, de manera que cada palabra que nosotros podamos entender la atesoremos en nuestro corazón y la vivamos de manera real. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús, bendíganos esta tarde, mi Señor. Amén. Ayúdenme a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Lucas 2:49. Es la escritura que estamos, la escritura base de este mes, del tema. Entonces la quiero leer para que la estudiemos un poquito. Dice: entonces él, es decir, nuestro Señor Jesús, les dijo a sus papás: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Fíjate que esta palabra que leemos aquí dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ese es necesario, ¿a qué te suena? A que si quieres lo haces o si no, no. No, ¿verdad? Ese me es necesario suena a que sí o sí, esto es lo que se tiene que hacer. O sea, no hay una oportunidad, no hay alguna confusión. El Señor Jesucristo tenía muy claro que la labor que él había venido a hacer a este mundo tenía la necesidad de estar en los negocios de su Padre. Era necesario. Lo que es necesario no es opcional. Lo que es necesario se tiene que hacer, o si no, las cosas fallan. Y entonces, cuando esta palabra la escuchamos tú y yo, cuando tú escuchas que en los negocios de nuestro Padre es necesario estar, ¿cómo te suena a ti? ¿Te suena con esa misma intensidad de que sí o sí nuestra vida es para Dios, o te suena medio ajeno, medio lejano, medio que se me hace que no es tan para mí? Porque hay una situación que hay que poner mucha atención al respecto de esto, pues, ¿no? Si nosotros somos hijos de Dios y si nuestro Señor tiene negocios, ¿en dónde estamos tú y yo? Nos es necesario estar participando de la obra de Dios, o como el versículo 50 que dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Podemos estar en cualquiera de estas dos opciones. Sabemos que nuestro Señor, nuestro Dios, tiene planes. Y entonces podemos estar en la opción de: entonces, como tiene planes, a mí me es necesario estar en esos planes y moverme y crecer. Nos compartió nuestro hermano Ir la vez pasada. O no entiendo estas palabras. Las dos situaciones están ahí puestas. Uno tenía la necesidad de participar en la obra de Dios y el otro no entendía de qué se estaba hablando. Si no se entiende de qué se está hablando, pues es que, como nos compartía el hermano Israel, repito, a lo mejor estamos muy chiquitos espirituales, o no queremos comprometernos, o no queremos crecer espiritualmente. Pero si no queremos crecer, entonces, ¿a qué le tiramos en esta vida? Si no es en los negocios de nuestro Padre en los que tenemos la necesidad de estar, entonces, ¿en dónde nos estamos invirtiendo? ¿A qué nos estamos dedicando? ¿En dónde está nuestra necesidad? Y quiero, hermano, que entendamos que aquí una palabra que no está escrita en el versículo, pero se habla de manera clara, es idolatría.
Porque si en tu corazón no es necesario estar en los negocios de Dios, entonces tu corazón tiene otra necesidad que no es Dios. Y si en tu corazón hay alguien que no es Dios, ocupa el primer lugar, a eso es la definición de idolatría. Es decir, el lugar que le corresponde a Dios se lo estás dando a otra cosa. O sea, quiero que entendamos la gravedad de esta situación. Uno tiene la necesidad de estar en los negocios de su padre y otro no entiende de lo que le hablan. ¿Pero por qué no lo entiende? Pues yo pienso que porque estamos ajenos o lejos o desinteresados en los negocios de nuestro padre. Y entonces, pero de todas formas existimos y vivimos y crecemos y pensamos y soñamos y tenemos planes, pero si no es en los negocios de nuestro padre, esos planes están en la idolatría. Y la idolatría no nada más es una imagen colgada en algún nicho o en tu cartera, una estampita. Esa no es toda la idolatría que existe en el mundo. En el mundo hay idolatría, por ejemplo, del dinero. No sé si te haya tocado que compartes en la calle a la gente y le dices, ven, te invito a la iglesia, y la gente responde, tengo que trabajar, ¿no? Y entonces un día yo estaba platicando con un cuate y le digo, mira, ya sé que tienes que trabajar. Era un cuate de un bicitaxi. Y le digo, te invito a que le inviertas una hora a Dios. Invierte una hora en Cristo. Y él me dice, con una hora yo me puedo alivianar en este trabajo. ¿De qué me estaba hablando? De su idolatría, de que su corazón estaba puesto en el trabajo. Yo le dije, a ver, si yo te dijera a ti que yo tengo un empleo que solamente le dedico una hora a la semana, ¿tú creerías que soy muy trabajador? Bueno, a ver, les pregunto a ustedes, ¿qué pensarían de mí que les dijera, yo solo trabajo una hora a la semana? Pues qué flojo, ¿no? ¿Dónde se consiguen esos trabajos de una hora a la semana? ¿De qué me hablas, no? Pues él, pues yo no sé si nada más por llevarme la contra o qué, me decía que pues qué bueno que encontrara un trabajo así y que le echara muchas ganas y que no sé qué. La verdad es que nada más estaba defendiendo él su berrinche, pues no estaba hablando en serio, pues yo quiero pensar. Cuando él nos habla y nos llama. Tuvimos un evangelismo hace rato, ¿a poco no? ¿Cuánto nos tardamos allí? Una hora. Por ahí más o menos una hora. ¿Tenías la oportunidad o no de invertirle una hora más al Señor? ¿En dónde está tu corazón? ¿En cuáles son los negocios que estás viviendo? ¿En dónde está tu vista? ¿A qué le tiras a esta vida, en este mundo? Fue una hora más. ¿Nuestro Señor no se merece una hora más? El domingo es el día del Señor, no es nomás la mañana del Señor o la tarde del Señor o el mediodía. Es decir, nuestro Dios, si Dios nos da la oportunidad de invertir una hora más en la extensión de su reino, hermano, o sea, somos bendecidos. Todos los que regresamos del evangelismo regresamos contentos. Vimos la obra de Dios, nos enfrentamos. Hubo quien nos dijo que sí, hubo quien no nos peló, hubo quien nos escuchó, hubo quien nos ignoró, pero nosotros regresamos con la victoria porque habíamos participado en la extensión del reino de los cielos. ¿En dónde te es necesario estar? Esa es la pregunta. Entonces, quiero que leamos Efesios capítulo 2. Versículo 10. Dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí está hablando de gente que ha experimentado a Dios. No está hablando de gente nueva, lo quiero volver a leer. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es decir, ya creados, nueva criatura, experimentando a Dios en nuestras vidas. Entonces, si hemos recibido la salvación, si ya no somos de este mundo, si ahora somos hijos de Dios, entonces, ¿en dónde nos es necesario estar? Porque aquí dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y para buenas obras que Dios además ya había preparado de antemano. Dice ahí, para que anduviésemos en ellas. Tengo una amiga
de hace muchos años que cuando se enteró que iba a nacer a Andrea, nuestra primera hija, ella me dijo, ¿y ya pusiste el clavo en la pared donde vas a colgar su título universitario? O sea, lo que ella me estaba diciendo es, conforme ella entiende la vida, lo que se necesita es, ya sé que van a ser un bebé, clava en la pared un clavito porque ahí va a estar su título universitario, esa es su visión. Cosas preparadas de antemano, es decir, ella para sus hijos, evidentemente, eso es lo que vive. En cuanto nació su hijo, ya sabía que su hijo tenía que estudiar, terminar una carrera universitaria y a lo mejor un posgrado. Esa es la forma en la que ella entiende que se tiene que defender uno en este mundo. Pero entonces fíjate que son cosas preparadas de antemano en el camino que el papá o la mamá decide llevar a sus hijos desde antes. Y entonces cuando tú y yo nacemos en Cristo Jesús, Dios tiene, haz de cuenta, igual un clavito, no uno, sino un chorro de clavitos en la pared, de logros, de caminos que el Señor está esperando que tú y yo recorramos en Cristo Jesús. Porque en los negocios de nuestro Padre nos debería de ser necesario estar. Y digo debería porque a veces nuestro corazón está como en el versículo 50. No entendemos de qué nos están hablando. Pero hoy tenemos una oportunidad en Cristo Jesús de saber que si fuimos creados en Cristo fue para cosas buenas que Dios preparó para ti y para mí. Hay un caminito que recorrer que Dios nos quiere llevar. Evidentemente, podemos tomar la decisión de no recorrer ese camino y de hacer lo que se nos dé nuestra regalada gana. Pero Dios ha preparado de antemano un camino para ti y para mí. Y quiero decirte, mi hermano, que ese camino es el mejor de los caminos que pudiéramos tener. Cada vez que existimos, tomamos un chorro de decisiones, un chorrísimo de decisiones. Estamos hechos de decisiones. Si me levanto temprano o no. Y si me levanto temprano voy a poder desayunar. Y si no, a lo mejor no desayuno, pero sí me baño. Y si llego temprano y si llego tarde y qué ropa me pongo y cuál pecero tomo y si voy a ir mañana a dónde. O sea, tomamos muchísimas decisiones. Y cada una de estas decisiones nos acerca o nos aleja al camino que el Señor tiene preparado de antemano para ti y para mí. Dios no nos obliga a que caminemos ese camino. Dios nos muestra el camino correcto por el cual tenemos que andar. Dios nos creó y nos preparó y nos capacitó, nos dio todo lo necesario para poder caminar en ese camino. Cuando esta amiga dice, ya tienes el clavito en la pared para colgar el título universitario, lo que está diciendo es, vamos a invertir en la educación, vamos a invertir en sus útiles, vamos a invertir en sus uniformes y si necesita preparar lunch, vamos a comprar el lunch y si necesita que lo llevemos a la escuela, lo vamos a llevar a la escuela. Es decir, ese clavo representa que vamos a invertir todo lo que se necesita invertir para que se cumpla esa meta en Cristo. En Cristo. ¿Tienes una meta? ¿Estás caminando ese camino? ¿No tienes meta? Voltea los ojos al cielo. Y la meta para cualquiera de nosotros, de manera general, es extender el reino de los cielos. Estamos caminando hacia allá. Estamos tomando las oportunidades que tenemos en esta iglesia. Estamos orando. ¿Para qué oramos? Para prepararnos para el camino que el Señor tiene preparado para nosotros, para esas cosas buenas. ¿O estamos orando para que no nos vaya mal el trabajo? Estamos ayunando. Estamos creyéndole a Dios que la actividad del ayuno puede mover el reino espiritual y nos puede a nosotros alinear a la voluntad de Dios de manera que su palabra se nos revela de manera diferente y entonces tenemos más elementos para decidir de manera correcta. O nos da hambre y ya no podemos ayunar. Es decir, nos es necesario caminar el camino que el Señor nos tiene preparado de antemano o no nos es necesario. Y es que si no nos es necesario, fíjate que dice Romanos 12. Romanos 12:1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
que es vuestro culto racional. Quiero volverlo a leer. Dice, así que hermanos, os ruego, no estamos obligados. El apóstol Pablo está diciéndole a los romanos, les ruego que hagan caso a esta situación, que lo entiendan, pongan mucha atención. Dice, os ruego, pero les ruego por la obra de Dios sobre nuestra vida, por las misericordias que ha tenido, porque Dios no nos ha pagado nuestro pecado con maldad, sino que ha tenido paciencia y nos ha perdonado y nos ha ayudado y está esperando a que tú y yo respondamos. Esa es la palabra misericordia, que no nos paga conforme a nuestro pecado, sino que nos perdona. Y entonces dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, un sacrificio que además que tiene que ser vivo, dice santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de una consagración, de que nuestros cuerpos ya no son para el mundo, sino que ahora nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, todo nuestro ser es para Dios, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De antemano tiene preparado para nosotros cosas buenas, que nuestras vidas sirvan para cosas buenas, pero nosotros nos tenemos que entregar a Jesucristo, a su obra, a sus negocios, en este sacrificio santo, agradable, vivo, hacia Dios, consagrados a Cristo, consagrados a Dios. Si nos es necesario estar en los negocios de nuestro Padre, es porque nos hemos consagrado a Él. Consagrado tiene que ver con que estamos dedicados a Dios. Toda nuestra vida tiene que ver con los planes de Dios. Esa es una consagración. El antónimo de consagración es profanación, profanar. Y algo se profana cuando usas algo consagrado para un uso que no es a Dios. De manera que si tú y yo hemos experimentado a Jesucristo y hemos decidido andar por ese camino y hemos experimentado las misericordias de Dios y un día le dijimos, sí, Señor, yo quiero caminar ese camino, yo te quiero servir, aquí está mi vida, aquí está un guerrero que va a extender tu evangelio. Yo escuché una vez así un hermano cuando se bautizó, dijo, y aquí está un guerrero que va a extender el evangelio, dedicado a Dios, y luego se le olvida. Y luego le da miedo. ¿Sabes qué es eso? Profanar. ¿Y cómo se atrevió a profanar? Por la idolatría que hablábamos al principio. Profanar es muy grave, porque lo que ya estaba dedicado a Dios ahora se está ocupando para otros fines que no son Dios. Tú y yo, mi hermano, estamos siendo llamados a consagrarnos a Jesucristo. Estamos siendo llamados a dedicarnos a Él. Estamos siendo llamados a que nuestra necesidad en la vida sea estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no estaríamos en sus negocios? ¿Por qué nos avergonzaríamos de Él? No hay razón, no hay razón. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba la prepa, había muchos chavos que preguntaban, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Y entonces yo la verdad no sabía qué iba a hacer cuando sea grande. Pero había varios de ellos que decían, yo voy a seguir en el negocio de mi papá. Y entonces yo les decía, qué fácil, ¿no? Ya tu papá puso el negocio, ya nomás le sigues tú. Yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Pues no sé si es cierto que tan fácil, porque pues mantener lo que ya levantó su papá, digo, su papá lo levantó el negocio. Me acuerdo, por ejemplo, de un negocio de extinguidores, ¿no? A eso se dedicaba, a rellenar o vender extinguidores, no sé bien, pero era el negocio de extinguidores. Pero para eso pues tenía que conocer el negocio de su papá, porque si lo ponían a trabajar al chamaco sin haber conocido el negocio de su padre, pues lo iba a llevar a la quiebra. No lo iba a saber rellenar, no iba a saber el precio, se le iban a caducar los extinguidores, iba a estar en peligro. O sea, tenía que conocer el negocio de su papá, ¿ok? Entonces, aunque su camino ya estaba dicho de que ahí tenía una oportunidad de crecimiento, quién sabe si era tan fácil como yo pensaba, que decía, ay, sí, pues ya la tienes re fácil. No lo sé, pero lo que sí sé es que si tú y yo pretendemos estar en los negocios de nuestro Padre, necesitamos conocerlo. Necesitamos conocer el negocio de nuestro Padre. Y necesitamos ir avanzando en esa situación. ¿Cómo se mueve? ¿En dónde se mueve?
qué funciona, qué no funciona, qué es peligroso. Cuando nos consagramos, empezamos a crecer espiritualmente. Empezamos a adquirir habilidades en Cristo Jesús, a desarrollar otras. No podemos dedicarnos a los negocios de nuestro Padre sin conocer ese negocio. No podemos dedicarnos a los negocios de nuestro Padre viendo de lejitos la obra de Dios. Necesitamos meternos de lleno. No hay una inseguridad, sino todo lo contrario. Está toda la seguridad de que ese camino que Dios nos ofrece es el correcto. Cuando tú y yo experimentamos a Dios, tendríamos que decir: me es necesario orar, me es necesario leer, me es necesario evangelizar, me es necesario ayunar, me es necesario llegar al templo, estar con mis hermanos y compartir la palabra de Dios con ellos. Me es necesario, no me es impuesto. No, ching, pues ya ni modo, pues voy a ir para allá. Ahí no hay una necesidad. Ahí lo que se lee es lo del versículo 50. No entendían esas palabras. Pero ¿por qué nos es necesario orar? Porque una vez que conocemos quién es nuestro Señor, quién es nuestro Padre, y vemos que su negocio que nos excede por mucho, o sea, los negocios de Dios tienen que ver con la trascendencia de la eternidad. O sea, dime qué empresa terrenal va a trascender hasta lo eterno. No, es imposible. No se puede. O sea, a lo que Dios nos está llamando está muy lejos de lo humano. Entonces tú te topas con esa realidad, que Dios nos está llamando a algo en extremo que nos excede, que nos está llamando a cambiar el destino de una persona, de irse al infierno para irse ahora hasta el cielo. Y entonces dice: Señor, pues yo qué puedo hacer si yo no puedo convencer a nadie ni de que deje de tomar Coca-Cola, por decir algo, ¿no? ¿Cuánto menos va a convencer de que vaya a la iglesia? Entonces nos es necesario orar. Dice: Señor, me estás llamando a que me involucre en los negocios tuyos. Ya vi que no tengo las herramientas ni la forma de lograr nada en tu reino. Por eso vengo ante tu presencia para que tú me digas qué hacer y cómo lo hago. Y entonces te es necesario orar. Pero ya es una necesidad que tú reconoces después de haber experimentado quién es Dios, cuáles son sus planes y a lo que nos está llamando a ti y a mí. Y lo mismo la lectura de la palabra de Dios. Nos es necesario adentrarnos. No son solo historias y cuentos para entretener. No es para que nos asombremos de los milagros que se leen allí y ya, sino es para que nosotros tomemos el reto, porque nuestro Señor Jesucristo dice que esas y cosas mayores harían todos los que creeríamos en Él. Entonces tomamos el reto y le decimos: ok, Señor, esa es tu promesa, esos son tus negocios, pues vamos para allá. ¿Pero cómo? Pues no en mis fuerzas. Necesito orar, necesito experimentarte a ti de vuelta, Señor. Necesitamos al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque no es una tarea humana. No está en las fuerzas de nadie, no está en la inteligencia de nadie, no está en el razonamiento de nadie de nosotros. No nos alcanza el cerebro para eso, no nos alcanza la vida para eso. Es el Espíritu Santo su obra sobre nuestras vidas. Entonces tendríamos que estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Tendríamos que notar la necesidad que tenemos de estar llenos del Espíritu Santo, orando, leyendo, ayunando y buscando la llenura del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. No es que esa necesidad nada más es para el pastor y los líderes. Esa necesidad es de todos y cada uno de nosotros si queremos estar en los negocios de nuestro Padre. De otra manera nos va a sonar a esas palabras, no las entendimos. Si esas palabras no las entendimos, se echa a perder nuestra vida. Llega la amargura, llega la desesperación, llega el sinsentido de la vida. Pero cuando entendemos estas palabras, que nos es necesario después de haber experimentado a Dios, andar en los negocios de nuestro Padre, entonces cobra sentido nuestra vida. Ahí mismo en Romanos 12, pero el capítulo 2 dice:
No os conforméis a este siglo. Habla del mundo, habla del pecado, habla de sus modas, habla de sus formas de moverse. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo tiene modas y tiene caprichos y tiene formas de moverse, pero nosotros no somos ya del mundo. Nosotros ahora hemos sido consagrados a Dios, y consagrados a Dios, entonces ya no nos tendríamos que atrever a profanar nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestras fuerzas, dedicándolos a otra situación que no es Dios. Sino dice ahí que nosotros tenemos que, además de no conformarnos al mundo, sino renovando nuestro entendimiento para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y que es perfecta además. ¿Qué más podríamos pedir? El camino que el Señor tiene preparado de antemano para nosotros es un camino bueno, además es un camino agradable y es un camino perfecto. Cualquier persona que logremos entender esta situación, ya no tendríamos por qué separarnos ni tantito de lo que Dios es. Se nos garantiza un camino bueno, además agradable y perfecto. ¿Qué más pudiéramos pedir? No lo sé. Yo creo que está completo. Yo creo que nuestra vida está completa allí en esa promesa de nuestro Señor. Entonces tendríamos que con urgencia atender a la necesidad que tenemos de orar, de leer, de ayunar, de congregarnos y de buscar la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros, pues. Que no sea nuestra debilidad la que nos guíe, ni nuestro capricho, ni nuestro berrinche, ni nuestros enojos, ni el engaño del mundo, sino que sea el Espíritu Santo quien nos esté guiando por el camino bueno, agradable y perfecto. Dios quiere eso para nosotros. Dios tiene planeado de antemano eso para nosotros. No importa quién eres tú, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, Dios quiere eso para cada uno de los que estamos en este lugar, porque Dios pretende perdonar nuestros pecados y Dios pretende crecernos. Dios quiere que así suceda con cada uno de nosotros. Olvidar el pasado, perdonándolo, limpiándonos con su sangre, dándonos una nueva vida, naciendo en Cristo Jesús para cosas buenas, en un camino agradable, perfecto, bueno. Esa es la voluntad de nuestro Señor. Deuteronomio en el capítulo 6. Versículo 4. Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí está echando fuera toda la idolatría. Dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es nuestro Dios. Cuando Dios te llame y tú le expliques por qué no puedes, entiende que ese pretexto o esa respuesta está mostrando tu idolatría. Porque Jehová, nuestro Dios, Jehová uno solo es, solo Él es Dios. Y fuera de Dios no hay Dios. Seguimos leyendo y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si es con todo nuestro corazón, entonces en nuestro corazón ya no hay lugar para otra situación, pues todo nuestro corazón está invertido, consagrado a Dios. Si es con toda nuestra alma, entonces ya no tendríamos ánimo para otra cosa más que para la obra de Dios, porque toda nuestra alma está dedicada a Dios. Ya no hay espacio para ninguna otra situación. Y dice, y con todas tus fuerzas, es decir, ya no tendríamos fuerzas para otra situación que no sea Dios.
todas nuestras fuerzas tendrían que estar bien invertidas en lo que Dios es. Todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas es lo que Dios nos pide a ti y a mí. Queremos caminar por ese camino donde su voluntad es buena, agradable y perfecta. Necesitamos entregarnos completamente a Dios. Tú dirás, entonces, ¿qué pasa con mi vida? ¿En dónde quedo yo? Pues en Cristo. No quedamos desamparados. Justo el desamparo está del otro lado. Sin Dios estamos desamparados. Con Cristo estamos más que amparados, estamos protegidos, estamos bendecidos, estamos con trascendencia hasta la eternidad, no solo la nuestra, sino la de las personas que están a nuestro alrededor, con una vida real, con propósito, con una vida con todo el sentido, con toda la vida. Y seguimos leyendo, dice, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, tendríamos tú y yo que estar no solamente conformándonos con tenerlo nosotros, sino además replicarlo, compartir nuestra experiencia con Dios, nuestro testimonio. Dice, repetirás a tus hijos. Tendríamos que estar discipulando a nuestros hijos, pero no solo a ellos, sino además a toda la gente que está en nuestra casa y a toda la gente que ande ya en la calle. A la gente de la calle también. Ellos también necesitan conocer quién es Dios. Necesitan saber que si su vida, que si sus fuerzas, que si su alma y su corazón no se la están dedicando a Dios, están viviendo una idolatría que los va a llevar a una condenación, a un desperdicio de sus vidas. Toda esta gente, tus hijos, los de tu casa y los de la calle, tienen que saber quién es Dios para ti. Consagrados a Dios. Al acostarte y cuando te levantes, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, no olvidarlo, sino bien presente en nuestras vidas. ¿Qué cosa? El amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que tiene que gobernarnos, es lo que tiene que guiarnos. Si tú y yo hacemos eso, nos consagramos a Dios. Si nos consagramos a Dios, caminamos el camino ese bueno, agradable y perfecto. Si caminamos ese camino, es el camino que Dios desde antemano había preparado para ti y para mí, para obras buenas. Y si hacemos eso, entonces vamos a necesitar orar, vamos a necesitar leer, vamos a necesitar ayunar, vamos a necesitar congregarnos, vamos a necesitar estar en los negocios de nuestro Padre. Tomamos una decisión y es creerle a Dios o no. Y si le creemos a Dios, actuamos en consecuencia de ese creerle a Dios. ¿Cuál es la consecuencia de creerle a Dios? Si tú crees que Dios dice estas palabras que yo te estoy leyendo, entonces te consagras a Dios. Si tú crees que yo estoy mintiendo o que la Biblia miente, pues no te consagres a Dios. Pero yo te aseguro que si tú te consagras a Dios, tu vida va a ser buena, agradable y perfecta. No porque yo lo diga, sino porque así es Dios de bueno. Porque Dios es un buen amo. Porque Dios nos ama. Porque Dios desde antemano preparó cosas buenas para ti y para mí. En Cristo Jesús tenemos vida. Necesitamos dejar de profanar nuestra inteligencia, dejar de profanar nuestro corazón, dejar de profanar nuestro cuerpo, dejar de profanar nuestras fuerzas. Repito, profanar es que lo que estaba dedicado para Dios lo usemos para otra cosa. Vivimos para Dios. Somos de Dios. Ya no somos de este mundo. Ahora somos de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie.